Mañana con 32 minutos, nuestro invitado es el coronel Lucio Gutiérrez. Él está de visita aquí en la ciudad de Cuenca ya en esta campaña que estamos a las puertas de que se termine la misma. Candidato por Sociedad Patriótica para la Asamblea Nacional, encabeza la lista de asambleístas nacionales. Coronel, un gusto tenerlo aquí en nuestro medio de comunicación. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a W Radio por esta oportunidad. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando y un pedido, obviamente, pues que nos apoyen a los candidatos de la lista 3, comenzando con Andrea González, candidata a la presidencia de la República, y todos los candidatos de la lista 3, porque hoy más que nunca necesitamos presencia en la Asamblea Nacional para aprobar los proyectos de reforma a la ley y de enmienda a la Constitución que fueron presentados en algunos casos hace un año, 2 meses, en otros casos hace un año, como por ejemplo la cadena perpetua para todos los políticos ladrones de fondos públicos, para los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes, también obviamente para los sicarios, asesinos, femicidas, violadores, y todos los presos en esta propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal tendrán que trabajar para pagar por la comida y para rehabilitarse, de tal manera que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Este proyecto fue presentado en enero del año 2024, pasó los 2 filtros de la Asamblea, que es el Departamento Técnico Jurídico, en donde hacen un análisis exhaustivo de ese proyecto de ley, si es legal, si es inconstitucional, si no es, si tiene problemas con convenios internacionales o no. Luego pasó al análisis del CAL, que es el Consejo de Administración Legislativa, en donde, a más de un análisis técnico-jurídico, también hacen un análisis político, y está como 8 meses en la Comisión de Justicia, en donde el presidente de la comisión es un correísta, y cuando voy allá e insisto en que es impostergable, es necesario que se apruebe lo más rápidamente posible ese proyecto para un poco comenzar a frenar la delincuencia, la corrupción, los sicariatos en el país. Los correístas hablan de que es regresión de derechos, es decir, están defendiendo los derechos de los sicarios, de los criminales, los derechos de los prófugos de la justicia que se han robado el dinero de los ecuatorianos y con ello agravando la actual crisis que tenemos en nuestro país. Y así pues otros proyectos como por ejemplo la reducción prácticamente a la mitad del número de asambleístas, la reducción del número de organizaciones políticas, ya van llegando a 300 organizaciones políticas, y en el proyecto la idea es reducir a 6 a 8 organizaciones políticas para no tener 16 candidatos a la presidencia de la República como en esta ocasión, y también el proyecto para que nunca más alcaldes ladrones, prefectos corruptos, asambleístas pillos, inclusive presidentes ladrones puedan ser candidatos, porque el proyecto para enmendar la Constitución que actualmente permite que mientras la sentencia no esté ejecutoriada, se puede seguir candidatizando un alcalde glosado, etcétera. Entonces el proyecto es para que nunca más gente que tenga glosas, que tenga grillete, que tenga antecedentes penales puedan ser candidatos. Son estos y otros proyectos de enmienda a la Constitución que hemos presentado, pero que no se aprueban por falta de votos. Por eso le pedimos al pueblo ecuatoriano, y hemos venido a la SUAY a que medite, a que reflexione, a que si quiere cambios radicales para combatir la corrupción, para combatir la violencia en el Ecuador, para combatir la impunidad, apoye votando por los candidatos de la lista 3, no siga votando por sus verdugos, no siga votando por aquellos que luego se unen en la Asamblea Nacional, como los correístas, con los socialcristianos, se unen, hacen mayoría y bloquean todos estos proyectos que van en beneficio de los ecuatorianos, en beneficio del país. Lucio, el tema nos ha preocupado en estas últimas horas. Por ejemplo, ¿qué pasó este día miércoles en Machala? Tenía un recorrido, Andrea González tuvo que suspender. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué? De una manera abrupta me voy, no sigo en el recorrido. Se habla de amenazas de muerte. Bueno, no es la primera vez, es la segunda. Ya tuvo una amenaza la semana anterior cuando Andrés estuvo en Chone, que tal vez no se hizo muy público, y estamos recibiendo permanentes amenazas, y es gente vinculada al correísmo. ¿Por qué? ¿Cómo puede identificar usted y decir es gente que está vinculada al correísmo? Porque a mí me han hecho amenazas a través de video con
con la inscripción de RC5 y haciéndome el ademán con la mano como que te estamos vigilando, en otras palabras, te vamos a matar, te vamos a disparar, haciendo la simulación de una pistola. ¿A usted? A mí. Y eso pues también lo denunciamos a través de las redes sociales. Ayer que estábamos en una rueda de prensa en Zamora, también las amenazas, te vamos a fregar si nos sigues molestando, porque obviamente le decimos al pueblo, la verdad, pueblo, si quieres cambios, no sigas votando por los correístas. Los correístas defienden a los delincuentes, los correístas defienden a los sicarios, defienden a las bandas delincuenciales. Y no estoy hablando de cosas que la población no conozca, de cosas que los medios de comunicación no lo hayan denunciado a la población ecuatoriana. Recordaremos que el año pasado la señora Pamela Aguirre, presidente de la Comisión de Fiscalización, en lugar de fiscalizar, en lugar de apoyar el trabajo de la Fiscal General del Estado, más bien le comienza a torpedear, dándole pantalla a un prófugo de la justicia como Ronnie Eliaga, dándole pantalla y presencia en la Asamblea Nacional a un sindicado ahora condenado a 9 años y 4 meses de cárcel, me refiero al doctor Wilman Terán. Son evidencias clarísimas de que son ellos los que apoyan a los grupos delincuenciales. El hecho de que bloqueen en la Asamblea los proyectos que yo he presentado, como la cadena perpetua para todos los políticos ladrones, la cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos, la cadena perpetua para los sicarios, para los pedófilos, para los violadores, evidencia que son los correístas los que tienen vínculos con estos grupos de delincuencia organizada. Toquemos el tema, por ejemplo, Poli, ahora que habla usted del tema de corrupción. En algún momento hablamos en una entrevista anterior, también fue parte del gobierno suyo el señor Poli, sí, que hoy en día está condenado en los Estados Unidos. Él y el hijo está por recibir una condena ya en el mes de abril. Así, fue Poli, fue Doris Solís, miembros de mi gobierno, fue el exalcalde de Quito Barrera, fue Virgilio Hernández, parte de mi gobierno, y algunos otros más que no tienen la más mínima denuncia de corrupción en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Yo les decía en todos los gabinetes a los ministros y en algunas veces a los gabinetes ampliados, cuando el presidente no roba ni les deja robar a ustedes, señores ministros y funcionarios altos del gobierno, la plata alcanza para hacer obra en todo el país y sobra. Mi gobierno es el único que bajó la deuda externa, por ejemplo. Mi gobierno es el único que ha dejado varios miles de millones de dólares en ahorros que luego los dilapidó el correísmo. ¿Qué pasó con los que acabo de mencionar? Luego estuvieron en el gobierno de Correa a partir del 2007. Polis fue contralor en el 2007. Nombrado ¿Qué puesto ocupaba Polis en su gobierno? En mi gobierno, Polis fue gobernador del Guayas. 2003 fue secretario de la presidencia en el 2004 y fue un par de meses en el 2005 encargado del Ministerio de Bienestar Social, que se llamaba en esa época. Yeah. No tiene la más mínima denuncia, y si alguien conoce algún acto de corrupción, bueno, preséntelo, porque el peculado no prescribe, es imprescriptible. Doris Solís fue ministra de Turismo, Barrera fue secretario de Diálogo Social, Virgilio Hernández fue subsecretario de Gobierno, de los que recuerdo, y ninguno de ellos en su actuación tiene denuncias de corrupción, porque también, como decíamos, en broma y en serio, quien con Lucio Gutiérrez se junta, no aprende a robar. Quien con Correa se une, aprende a robar, y es con Correa lo que todos los nombrados tienen problemas. ¿Qué problema tiene usted con Correa? Porque lo vimos estos últimos días decirlo en las redes sociales. Ok, le invito, si no puede entrar a Ecuador, veámonos sea en la frontera norte o en la sur. ¿Cuál es el problema? Porque permanentemente los correístas, los troles, que son pagados por Correa, porque los troles no actúan gratis, son pagados con Correa, nos amenazan, como lo que ya mencioné, amenazan a Andrea González, me amenazan a mí, están permanentemente insultándonos, utilizan aquello trillado de el helicóptero, cuando el que huyó en helicóptero es el propio Rafael Correa, después de que le cayeron a huevazos, le botaron basura en Quinindé. Salió huyendo de Quinindé, fue a un aeropuerto y él huyó en helicóptero. En cambio, en el caso mío, primero, pues como se demostró en una entrevista que hizo Tania Tinoco en su programa 360, a mí me drogaron,
o por lo menos me sedaron el día anterior al golpe a través ¿Lo sedaron a usted? Me sedaron. ¿Pero cómo? ¿Que en la comida? En la presidencia teníamos un doctor con el grado de capitán, un militar médico, que el martes 19 de abril del año 2005 me dice: señor presidente, me recomiendan que se le ve un poco cansado, como ya las protestas han bajado totalmente de nivel. ¿Qué tal si le doy unos sedantes para que descanse? Me pareció correcto. ¿Cómo voy a dudar de un militar, de un capitán? Entonces le dije: correcto, después de almuerzo me tomo esos sedantes para descansar en la tarde. Y efectivamente así sucedió. Y colocaron estos generales traidores, 2 guardias en la entrada a mi dormitorio. No le dejaron ingresar a mi esposa. Me querían en la tarde, eso ya me enteré después, indicar el borrador del proyecto de cesación del cargo de presidente realizado por Ramiro Rivera, que hoy le veo que anda haciendo declaraciones a favor de la democracia. Me querían informar que los generales estaban reunidos con los diputados, estaban reunidos con el general Paco Moncayo, el general José Gallardo ya en servicio pasivo. Paco Moncayo era alcalde de Quito, planificando el tema del golpe para el día siguiente. Y al día siguiente militarizaron el Palacio de Carondelet. Sacaron a todos los empleados civiles, me quitaron los edecanes, me quitaron la guardia presidencial. Y el rato que yo llegué al despacho estaba solo, no había absolutamente nadie y lleno de militares. Obviamente todavía yo estaba bajo los efectos de las drogas, de los sedantes. Y estando en el despacho, despachando oficios, vino el general Miguel Maldonado, jefe de la Casa Militar, a decirme: señor presidente, en el Congreso le han destituido por abandono del cargo. Así que el mando militar ordena que van a enviar un helicóptero para que usted salga de la presidencia porque ya no puede continuar en el cargo. Le dije al general: vea, general, yo soy presidente, esté donde esté, así que fuera de mi despacho. Le saqué al general, que debía velar por mi seguridad, pero obviamente obedecía órdenes del mando militar. Como a la media hora viene con otro general, el general Miguel Maldonado, con el general Hugo Guerrón, como lo denuncié hasta en estado etílico, vienen los dos con 40 soldados y a la fuerza prácticamente me secuestran, me llevan a empellones a la terraza para embarcarme en el helicóptero. Y cuando yo les digo: ¿cómo va a venir un helicóptero? Arriba tenemos las antenas, tenemos una serie de muebles que estaban en la antena, imposible que venga un helicóptero. Uno de los generales me dice: señor presidente, eso retiramos la semana anterior. Entonces yo le dije: generales, ¿cómo sabían? O sea, ya estaba planificado. Estaba todo complotado. Y desde varios meses atrás, mire, haciendo un poquito de historia, los propios diputados social cristianos me dijeron a mí: presidente, cambia la cúpula militar. Los generales se reunieron con el presidente León Febres Cordero, y los que impulsan el golpe de Estado son 3, me decían ellos. Febres Cordero, porque le habíamos incautado bienes al hermano de él, Agustín Febres Cordero, deudor moroso. Yo jamás condoné deudas, como hizo Correa, como hace el actual presidente. Yo les cobraba a los deudores morosos, entre ellos a Juan José Pons y al propio hermano de León Febres Cordero. Esto es lo que irritó a Febres Cordero. Y los generales, que nunca quisieron someterse a un coronel, que ya no era solamente el coronel, sino el presidente de la República, la envidia, la vanidad de Paco Moncayo, no la pudo contener. Y entonces, aprovechando esto de León Febres Cordero, se unen, o sea, arman dijo, una León, estrategia. ¿Quién más? ¿Perdón? León, ¿quién más aparte? León Febres Cordero, Miguel Orellana. Miguel Orellana quería ponerle al señor Cadena de ministro de Petróleo. Le dije: jamás, ¿cómo te voy a dar las áreas estratégicas para que farreen el país? Y el otro, Javier Neira. O sea, Neira de sentido porque yo le gané en las elecciones. Los 3 impulsaban el golpe de Estado. No querían los diputados social cristianos, y algunos lo han declarado públicamente. El Pocho Jar reconoció que el peor error histórico fue el golpe contra Lucio Gutiérrez. Ellos arman, y con los generales terminan de armar la estrategia militar, porque cómo le quitaban el respaldo a los generales al presidente, que tiene las mejores cifras sociales y económicas de toda la historia del Ecuador, las mejores cifras. Había que armar una estrategia militar. ¿Qué es lo que arman? Le traen a Bucarán
que era ya la tercera vez que los social cristianos le traían a Bucarán y le culpaban a Lucio Gutiérrez. Armaron el tema de la Pichicorte y le culparon a Lucio Gutiérrez. Bueno, pero cuando usted estaba presidente llegó Bucarán, pues. Claro, usted estaba de presidente unas pocas horas antes. Pero no traído por el presidente Lucio Gutiérrez, traído por toda esta estrategia militar. Y que hicieron ver como que usted lo trajo a Bucarán. Exacto, culpable, sino como los generales le quitaban el respaldo al presidente cuya economía en el Ecuador crecía cerca del 9%, la más alta de toda la historia. Ahora Lucio lo sacan en el Ecuador se invertía más que en Chile. Se invertía en el Ecuador de Lucio Gutiérrez, más que en Argentina, más que en Perú, más que en Colombia. A usted lo sacan del Palacio de Gobierno en helicóptero. Se van al aeropuerto. Así es. ¿Y de ahí qué destino tuvo usted? Mire, aquí hay otro tema de investigación. Algún rato habrá que investigar, porque aquí hay un intento de magnicidio. Porque me lanzan al helicóptero, le digo al piloto, lléveme a todas las ciudades que tenemos aeropuerto, a la Tacunga, donde los militares apoyaban al presidente, a Riobamba, ahí tenemos la brigada blindada, a Cuenca, aquí hay el grupo de caballería, la división Tarqui, que respaldaban al presidente legítimo, llévenme a Quevedo, llévenme a Los Ríos, y el piloto me dice, señor presidente, tengo la orden del mando militar de llevar al aeropuerto Mariscal Sucre. ¿Y por qué me llevaban al aeropuerto Mariscal Sucre? Porque ahí me esperaban unos cuantos manifestantes, no para aplaudirme, para asesinarme, para despedazarme, porque lo obvio, como después dijo alguno de los generales golpistas, le sacamos al presidente en helicóptero, bueno, por lo menos reconocen que no es como dicen, Lucio huyó, ellos me sacaron a la fuerza, pero decía por su seguridad. Si hubiera sido por mi seguridad, llévenme a una unidad militar, pues, no solamente por ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sino por ser ex militar, coronel del victorioso ejército ecuatoriano, y me llevan al aeropuerto Mariscal Sucre. En Quito estamos hablando. En Quito. Todo es en Quito. ¿Y cómo sabían los manifestantes que al presidente le iban a llevar al aeropuerto? Lo obvio, repito, era llevarle a una unidad militar. ¿Cómo sabían? Entonces todo ya estuvo complotado. ¿Y de ahí del aeropuerto de Quito? ¿A dónde le llevan? Del aeropuerto, en vista, cuando yo me bajo del helicóptero, vienen los manifestantes, yo levanté los brazos y les dije, si les he robado un centavo, mátenme. Si les he subido un solo impuesto, mátenme. ¿Así dijo usted? Así les dije yo a los manifestantes. Por obra de Dios se detuvieron. No sé qué pasó, seguramente la mayoría eran quiteños que, bueno, querían hacer un poco de relajo, un poco de bulla, posiblemente no estaban de acuerdo con Lucio, pero no eran asesinos. ¿Y de pero sí habían fue? Infiltrados ahí de las FARC. Recordemos que en mi gobierno le capturamos a Simón Trinidad y le enviamos a Colombia, y de Colombia lo extraditaron a Estados Unidos. Simón Trinidad, uno de los 7 comandantes del secretariado de las FARC. Entonces ellos juraron actuar en contra de mi gobierno. Felizmente sigo vivo, pero terminaron, eso sí, con el gobierno. Ellos estuvieron inmersos en el golpe de Estado. Me bajo del helicóptero, había una avioneta, le pido al piloto, lléveme a la Tacunga. El piloto me dijo, su orden, señor presidente. Íbamos a despegar en la avioneta, pero no despegaba. Le digo, ¿qué pasó? Me dicen que de la torre de control, por orden del general Paco Moncayo, alcalde de Quito, ¿qué tenía que ver con la Dirección de Aviación Civil? No dejaba despegar y la avioneta no despegó. Entonces me bajo de la avioneta, comenzó a llover, había un helicóptero que estaba con las aspas encendidas, voy al helicóptero. Yo soy un soldado de fuerzas especiales. Yo soy comando y la primera antigüedad en el curso de comandos, lo propio paracaidista, y he estado en cientos de operaciones aerotransportadas. Se para el helicóptero, se detiene a unos 40, 50 metros de altura, uno baja por cabos, se hace operaciones, cruces de ríos en helicópteros, y siempre que el helicóptero está con las aspas encendidas, uno tiene que correr al helicóptero y con la cabeza agachada, porque de pronto pues las aspas, por esos fenómenos que existen y esos vacíos, baja el aspa y decapita y ha decapitado a soldados. Entonces casi instintivo uno va corriendo, uno no puede ir pues silbando, viendo para todo lado, porque estaba en el aeropuerto. Y ojo, dicen Lucio huyó. Esas escenas que sacan y que saca Correa son en el aeropuerto, porque les recuerdo, amigos, y reflexionen un poquito, Carondelet es construida hace 300 años. Ahí no había helicópteros, no hay helipuerto en la terraza de Carondelet. Ahí no puede posarse un helicóptero, porque si se posa, el rato que despega, se producen fenómenos y efectos de succión. Ahí tenemos iglesias también centenarias. O sea, es un riesgo, es un riesgo. No puede. Jamás aterrizó
Esas escenas que dicen Lucio huye, Lucio, son en el aeropuerto Mariscal Sucre, por favor. ¿Y del aeropuerto a dónde va usted, Lucio? Del aeropuerto voy a la brigada aérea, porque ese helicóptero se iba a la brigada aérea. Si, tenía tal vez esa misión de irse a la brigada aérea. Voy a la brigada aérea que queda por Sangolquí. O sea, en Quito mismo. En Quito. Y el rato que bajo, ya los militares vienen donde mí. Presidente, estos generales traidores, generales miserables, estos generales corruptos, usted es nuestro presidente, vamos a hacer una contrarrevolución. Tal vez ahí lo positivo de los sedantes fue que les dije, no quiero que muera una sola persona por recuperar el poder. Algún rato el Ecuador se va a dar cuenta del error que hoy está cometiendo, y cuando las aguas se aquieten, ojalá pues el país vuelva a la normalidad. Y de alguna manera eso sucedió, porque desde el golpe dado por los generales, porque los golpes dan los generales, en ningún país del mundo, a no ser que haya una guerra civil, votan presidentes. ¿Por qué no le pueden votar al presidente Nicolás Maduro? Porque le sostienen los narcogenerales. ¿Por qué no le votaron aquí a Lenín Moreno, a Guillermo Lazo, al mismo Correa? A pesar de que el país en los dos primeros casos estuvo paralizado 18 días. Pero o sea, paralizado. usted sostiene que un presidente efectivamente la sostienen las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, lamentablemente, habrá que ver cómo se fortalece la democracia para evitar, ni siquiera las Fuerzas Armadas, los generales, que muchas veces se venden a la oligarquía corrupta, porque esto no es gratis. Espero yo demostrar, tengo algunos testimonios. Pero es grave lo que denuncia usted. Esto es grave, esto no es gratis. ¿Por qué le van a tumbar al presidente que tiene el mejor gobierno de toda la historia del Ecuador? Y aquí les desafío a todos los simpatizantes de otros gobiernos. Comparemos crecimiento de la economía, comparemos reducción de la pobreza, que no lo digo yo, lo dice el Banco Central, lo dice el INEC, lo dice la Flaxo. La Flaxo tiene un estudio, y yo daba una conferencia en la Flaxo, el 95% son correístas. A pesar de que el edificio de la Flaxo se hizo en mi gobierno, yo les facilité los créditos para que construyan el edificio de la Flaxo en Quito, pero el 95% entraron con son correístas. Sin embargo, ante las evidencias, un estudio de ellos mismos, en el gobierno de Gutiérrez, con precios de petróleo de $18 en el presupuesto, la pobreza se reducía a más del 4% anual, lo dice la Flaxo. Con Correa, que llegó a tener un petróleo de $148, la pobreza se reduce al 0.6% anual. Es decir, en el de Lucio Gutiérrez, con menos petróleo, se reducía 6 y 7 veces más por año la pobreza en el Ecuador. ¿Qué es lo que cree usted como un exmandatario, Lucio, que es determinante para poder hacer un manejo adecuado de un país? No robar. Y el tema gobernar, es lo más grave, la corrupción que ya de estos últimos años se ha desparramado. El momento que se roban el dinero no alcanza para nada. Mi presupuesto en el 2004 era de 6.380 millones de dólares. En el 2004, 6.800 millones. En el 2005, 7.200 millones. 5 veces menos de lo que es ahora. Y a mí me alcanzaba para todo, para hacer obra en todo el país. El proyecto hidroeléctrico Mazar lo construimos en mi gobierno. Lo que pasa es que yo cometí un error político terrible, decreté la austeridad y gasté cero en publicidad. En vías también me parece que tuvimos la Cuenca Girón Pasaje en su tiempo, ¿o no? En mi tiempo, claro. Y la vía que va al Cajas también. Claro, en mi tiempo. O sea, inició. Hicimos el proyecto hidroeléctrico, sí, y el proyecto hidroeléctrico San Francisco. Y las vías al oriente también, si no estoy equivocado. La Troncal Amazónica, los túneles San Eduardo en Guayaquil, el terminal terrestre en Guayaquil, el terminal terrestre, el tercer puente sobre el río Guayas en la provincia del Guayas, la autopista Machala-Puerto Bolívar. Nos interconectamos en mi gobierno eléctricamente con Colombia y con el Perú. Si no nos interconectábamos, los apagones hubieran sido desastrosos para el país. Entonces gobernamos en función del Ecuador y se hizo obra en todo el territorio nacional. Y no solamente eso, duplicamos la pensión a los jubilados. Incrementamos el presupuesto a los municipios. O sea, usted lo que nos dice, Lucio, es porque el tiempo se nos viene ya muy corto, es que se puede hacer. Se puede hacer. ¿Cuál cree que es el determinante más grande que hay que cortar para efectivamente que se haga obra en el país? Primero, ecuatorianos tienen que nombrar, elegir a gente honrada, a gente patriota. No voten por votar, no se dejen comprar el voto porque les regalan una funda de comida, porque les regalan una camiseta, porque les regalan una gorra, porque luego los resultados son desastrosos. Mire, el único gobierno
que no tiene un ministro preso ni prófugo de la justicia es el de Lucio Gutiérrez. Antes de Lucio Gutiérrez, todos. Usted nunca huyó del país, nunca salió del país. Yo estoy aquí, como decía ese día Usted estuvo en prisión. Del debate. Yo vine al penal García Moreno. ¿Qué tiempo estuvo ahí? Estuve 6 meses preso, 94 juicios, estando el gobierno golpista en el poder. Rafael Correa era ministro de Economía, el vicepresidente Alfredo Palacio. O sea, usted puede hablar de lo que es estar en prisión y en el penal García Moreno. Yo he estado 2 veces injustamente preso. La primera vez cuando me sublevé contra el gobierno de Yamil Mahuad por el robo de más de 8.000 millones de dólares. Hoy Correa habla del feriado bancario. ¿Y dónde estaba Rafael Correa cuando nos robaban a los ecuatorianos? Yo siendo militar activo y siendo el primero de mi promoción en todo. Mire, yo soy el único extranjero que en 100 años de existencia de la Escuela de Educación Física en Río de Janeiro, Brasil, se graduó en primer lugar. Como anécdota, al año siguiente se graduó el teniente Jair Bolsonaro. Y soy el mejor graduado de toda la ESPE, no solo de la Facultad de Ingeniería Civil. Ahí en esa época me condecoró Rodrigo Borja. O sea, fue un destacado militar. Soy el mejor graduado de la Academia de Guerra. En esa época me condecoró el presidente Sixto Durán Ballén. Estaba a 2 meses de ir con toda mi familia como agregado militar a los Estados Unidos, con todos los beneficios económicos, académicos, sociales que eso representa. A todo eso renuncié. Sacrifiqué mi carrera militar. Tenía la primera opción para ser general, porque siempre fue el primero desde subteniente. Pero se cortó la carrera. Corté mi carrera por defender a mi pueblo, por algo mucho más sublime. Nadie me obligaba, más bien me ordenaban reprimir al pueblo que protestaba contra el feriado bancario. 58 personas se suicidaron porque no podían retirar su dinero congelado en los bancos. Eso no hace cualquier persona. Ahora, Lucio, eso solo hacemos los patriotas. Y sigo luchando en contra hasta de mi familia. Papá, ya quédate aquí, ya fuiste presidente, algún momento la historia te va a reconocer, pero el país se desangra, el país se cae a pedazos, y por eso recorro, me he chocado como 10 veces, me he volcado como 8 veces, gracias a Dios sigo vivo, y voy a seguir luchando por mi país. Algunos me insultan, algunos me amenazan, pero les digo, sentémonos, discutamos cifras. ¿Qué dice el Banco Central? ¿Qué dice el crecimiento de petróleo? Mire, es otra ignominia. Yo me hice cargo en 370,000 barriles diarios de petróleo. En 2 años y medio elevamos a 560,000. Han pasado 20 años y no pasan de 400,000 barriles. ¿Qué les pasa? Se dedican a robar, como en el caso de Correa, a hacer negociados vendiendo el petróleo, en el caso Petrochina, en el caso Petro-Tailandia, y por eso varios funcionarios de Correa, unos detenidos en Estados Unidos, dineros congelados. Por eso es que el país no avanza. Pero usted lo tiene a Correa en su mente. ¿Por qué? Y aparte de eso, nunca me contestó. ¿Por qué lo invitó a las fronteras? No contesta. Porque Correa, primero en 10 años, decía Lucio corrupto, Lucio ladrón, Lucio cobarde. Y de alguna manera metió en el imaginario de la gente que Lucio huyó. Y yo estoy aquí, pues, como decía ese día, no soy un fantasma. Y siguen los insultos a través de las redes sociales. Y a veces los jóvenes que no conocen esta parte de la historia, y que bueno, y muchas gracias que hemos conversado algo de la historia que no se conoce. Así es. Creen, pues no, que Lucio huyó. Y algunos piensan que estoy huido, cuando yo estoy aquí. Yo estoy aquí en el Ecuador. Yo vine al penal García Moreno, tenía 94 denuncias de supuesta corrupción, que le traje a Bucarán, que nombré la Pichicorte, que se disparó desde el Ministerio de Bienestar Social, que tenía haciendas por Quinindé, camaroneras en la provincia del Oro, que mi familia tenía condominios en Quito, que tenía casas por todo el Ecuador, dinero en cuentas bancarias, en el país, en el exterior. Expulgaron todo. Y como yo le decía a mi esposa, que me pedía que no regrese, que no renuncie al asilo político, le decía: Jimenita, cuando uno tiene la verdad, uno se le enfrenta al mundo y se le vence. Cuando uno tiene, pero en la práctica, las manos limpias de sangre, de droga y de corrupción, se le enfrenta a la justicia y se le vence, porque no pueden forjar documentos. Forjaron documentos para acusarme, para tratar de justificar el golpe de Estado. Pero estando preso, les gané todos los juicios de estando preso. Imagínense, en inferioridad de condiciones. Así como hoy, Sociedad Patriótica es el único de los 7 partidos políticos que cumplen los requisitos de ley y que deberían recibir el fondo partidario. 9 años por persecución política desde la época de Correa. No nos entregan un centavo.
han desaparecido varios partidos políticos, 2 de Álvaro Noboa, 2 de Abdalá Bucarán, desapareció el MPD, 2 de los hermanos del expresidente Lenín Moreno y Sociedad Patriótica, sin recibir un centavo del fondo partidario al cual tiene derecho, se mantiene luchando, porque estamos en el corazón de la gente y a pesar de los fraudes electorales que han hecho en contra de Sociedad Patriótica, seguimos en la lucha. Nos persiguen, nos bloquean las cuentas, no puedo pautar en TikTok, no puedo pautar en Facebook, porque estos troles denuncian y nos ocasionan problemas. Como tienen recursos, lo que más tiene es dinero el correísmo, que no es un partido político, es un grupo delincuencial, es el que permitió que vengan las bandas delincuenciales al Ecuador cuando no renovaron el convenio para que desde la base ecuatoriana de Monta se combata a los grupos de narcotráfico. Y con ese proyecto de ley que yo ya pedí la enmienda, con ese artículo 416, numeral 6, que actualmente permite la ciudadanía universal, y con ese criterio y ese concepto, vinieron al Ecuador todos los delincuentes del mundo, todos los carteles de la droga, porque nadie les pide papeles, nadie les dice quién es usted. Entonces yo presenté la enmienda en diciembre del año 2022, hace 1 año y 2 meses, y no le dan todavía paso para que en lugar de ciudadanía universal diga, el Ecuador reconoce y regula la libre movilidad humana. Reconocemos, apoyamos la migración, pero nos reservamos el derecho de decirle, vea señor, usted que viene a mi casa, ¿cómo se llama? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus actividades? Para que no le sigan convirtiendo al Ecuador en lo que somos ahora, un basurero de la delincuencia internacional y un paraíso de los carteles de la droga. Por esos proyectos, por esas propuestas nos atacan, nos persiguen, pero igual, como usted me ve hoy, llego solo, aquí con mi community manager, sin guardaespaldas, también acompañado de nuestro compañero Jorge Vera, un militante de 20 años en Sociedad Patriótica, sin guardaespaldas, sin chaleco antibalas, porque el que nada debe, nada teme, y obviamente protegido por Dios, y más bien por la gente que me abraza, que me pide una foto, que me pide un autógrafo, que dice que vota por la lista 3, que vota por Lucio Gutiérrez, pero obviamente a veces los votos no aparecen, pero seguimos en la lucha hasta el último día de nuestra vida, siempre por mejores días para el Ecuador. Gracias al coronel Lucio Gutiérrez por haber estado en este espacio informativo de la hora clave aquí en la W en la ciudad de Cuenca. Vamos a una pausa, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Publicidad. No nos condenemos a elegir entre un pasado y presente de corrupción.